Buenas tardes, son las 3 de la tarde, y este es el Ciclo Candarín, un espacio para hablar de fotografía con fotógrafos cubanos y fotógrafos extranjeros que tengan a Cuba como centro de su obra. Yo soy Alain Gutiérrez y hoy vamos a tener un programa que voy a dividir en dos partes porque sé que es un programa que ustedes están esperando. Y si tú no lo estabas esperando y no sabes que lo estabas esperando, yo te voy a decir con certeza de que sí, este programa te va a interesar. Vas a quedarte enganchado con los dos programas que vamos a hacer, porque hoy vamos a hablar de derecho de autor, o vamos a hablar de la legalidad de las imágenes. Hoy tengo como invitada a Surelis Villalobos Alayón, que tiene una maestría en propiedad intelectual, abogada cubana, no reside en Cuba. Sin embargo, esta es mi opinión, yo la considero una autoridad porque en Cuba estuvo vinculada a todo el trabajo con la propiedad intelectual de artistas visuales. Quiero dar la bienvenida entonces a Sureli y que ella misma entonces se presente también. Hola. No, ya después de la presentación, creo que sobran las palabras. Sí, yo vivo en Chile, resido acá desde hace casi 7 años, en noviembre cumplo 7 años viviendo acá. En Cuba estuve vinculada al sector de la cultura durante todo el tiempo que viví allá, mi vida profesional, o sea, desde el año 1999 hasta el 2013, porque me gradué en el 99 y a los 2 meses de estar trabajando en el gobierno de la Lisa, que fue donde me ubicaron como asesora legal del municipio, empecé a trabajar en el Centro Nacional de Derecho de Autor, porque yo había hecho mi tesis de Derecho de Autor, en fin, y hicieron o sea, se movieron todos los caracoles para que yo pudiera ingresar a trabajar allí. Estuve 9 años, estuve 9 años en el Centro Nacional de Derecho de Autor y después 1 año en el Consejo de la Plástica y 5 años en la UNIAC, bueno, y ahí después en el 2013 vine a vivir acá a Chile. Así que... Esta maestría en propiedad intelectual está avalada por quién? A ver, fue una maestría que organizó la Oficina Cubana de Propiedad Industrial con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o sea, la OMPI. Y bueno, nosotros, es una maestría en propiedad intelectual porque no tiene su mención solamente en derecho de autor, sino también en propiedad industrial, todo lo que tiene que ver con invenciones, con marcas, patentes, en fin. Entonces, ya esa es como la formación más importante, además de, por supuesto, graduarme de la carrera de Derecho, la licenciatura, los cursos de posgrado organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en fin. Y bueno, llevo 7 años acá en Chile, trabajando los 7 años en un estudio jurídico. No he hecho nada vinculado al derecho de autor, pero sí me he mantenido trabajando o sea, desde el punto de vista particular o privado, con algunas, o sea, haciendo algunos dictámenes, asesorando, de hecho todavía me hacen consultas desde Cuba relacionadas con esta materia, no sé, los propios estudiantes a los que les di clase en la universidad, en fin, eso. O sea, vamos a dar claro una cosa. Aunque tú no vivas en Cuba desde hace 7 años, tú te mantienes actualizada con respecto a las leyes de Sí, derecho de sí, propiedad intelectual. por lo menos trato y además tengo muy buenas relaciones con incluso funcionarios del Ministerio de Cultura y más o menos me mantengo al tanto de lo que va ocurriendo allá, porque además tengo artistas amigos que también me consultan. Entonces, sí, necesito estar al tanto de lo que pasa, sí. O sea que estamos claros de que tú sabes de lo que estás hablando y que las leyes no han cambiado en este periodo de tiempo, no han cambiado mucho. O sea, no han cambiado en materia de protección de la obra fotográfica, no han cambiado tanto. O sea, fíjate, estoy circunscribiéndolo solo a la obra fotográfica, porque en otras manifestaciones del arte sí. Lo otro que quiero aclarar es que tú no representas a nadie ahora mismo. Tú no estás representando a ninguna institución. Yo creo que tú No, dejes para claro eso. nada.
Para nada. O sea, la opinión que yo dé acá es mi opinión personal como profesional, la opinión basada en mi experiencia como abogada por los 9 años que trabajé en el Centro de Derecho de Autor, por las clases que di en la universidad, las clases de posgrado que estuve dando también en otras instituciones como el Instituto Superior de Arte, el Instituto de Relaciones Internacionales. Eh, yo te voy a hablar de mi experiencia como profesional, o sea, las cosas que yo viví y los conocimientos que tengo en las diferentes materias que estén vinculadas especialmente a la protección de la obra fotográfica. Y bueno, como Perfecto. te dije, trataré de contestarte todas las preguntas. Esto es importante. Vamos entonces a entrar al pollo, al arroz con pollo. Arriba. ¿Ok? Vamos por ahí. Sin más preámbulo. Dime, ¿qué cosa es el derecho de autor y cómo, o derecho de autor o la propiedad intelectual y cómo se aplica a la fotografía en Cuba? Mira, el derecho de autor dentro del sistema jurídico es la rama del derecho que regula las relaciones del autor con su obra y, por supuesto, las relaciones del autor con terceros vinculados a la explotación de la obra. O sea, son un conjunto de derechos de carácter moral, personal y de derechos de carácter económico, patrimonial, que se les reconocen al autor para que éste pueda hacer uso de su creación. O sea, son los derechos que él puede ejercer sobre la obra. En Cuba no es una materia, digamos, de la revolución, o sea, que nació con la revolución. En Cuba existe protección de la propiedad intelectual desde el año, tengo algunas notas aquí porque las leyes no me las sé de memoria. O sea, yo voy tomando notas porque, y sobre todo la parte histórica, porque hay algunas cosas que sí uno se le quedan grabadas por la práctica, pero hay otras que no. Entonces, en Cuba existió la ley de propiedad intelectual de 1879. Entonces, en esa ley de propiedad intelectual que fue editada mediante el Real Decreto del 10 de enero de 1879, se establecían cuáles eran las obras que eran protegidas por esta rama del derecho. Entre ellas estaba incluida la fotografía y se establecía una vigencia de la protección del derecho de autor durante la vida del autor y 80 años después de su muerte. Ok, déjame aclarar bien favorecedor. Sí. El término de no abogado. O sea, yo soy dueño de mi imagen durante toda mi vida y 80 años después de mi muerte. No. Okay, te estoy hablando de la ley de 1879, que estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 1977. El Día de los Inocentes. Exactamente, que se dicta la ley de derecho de autor, la ley 14, que la ley 14 establecía la protección del derecho de autor para el autor de las fotografías o de cualquier imagen obtenida por una forma análoga a la fotografía por 10 años. O sea, a partir de la primera utilización. El periodo de vigencia del derecho de autor de una obra creada por un procedimiento análogo al de la fotografía es el artículo 47 de la ley. En el 77 establecía que se extendía por 10 años a partir de la primera utilización de la obra. El decreto 156 del 94 lo que hace es cuando, Cuba suscribe los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en el 96 en enero y en febrero suscribe el convenio de Berna, que es el acta, suscribe el acta de París de 1971 para la protección de obras literarias y artísticas. Es por eso que hubo que extender un poco la protección, porque la ley establecía inicialmente menos vigencia de la protección del derecho de autor y se estableció para el resto de las obras durante la vida del autor y 50 años después de la muerte.
Pero en el caso de la fotografía se extendió de 10 años a partir de la primera utilización a 25 años a partir de la primera utilización. Pero eso es en la Y ley después de cubana. O sea, la protección moral se mantiene, porque los derechos morales, o sea, el derecho a ser reconocido como autor de la obra, exactamente, a que la obra no sea mutilada sin el consentimiento del autor, se mantiene. Pero la obra entra en lo que es el llamado el dominio público, o sea, que puede ser utilizada libremente por cualquiera, siempre respetando el derecho moral del creador. Ajá. Ok, déjame intentar autotraducirme lo que está diciendo. Digerirlo. Un fotógrafo que a partir del año 94, 1994 estamos hablando, haya creado una obra, cualquiera que sea, la haya hecho pública, conserva los derechos de esa imagen por 25 años, por 50 años. No, por 25 años. Por 25 años. La utilización. A partir de los 25 años pasa a ser de dominio público. Exactamente. O sea, si cualquier persona quiere utilizar esa imagen para hacer lo que sea, publicarla en un libro, publicarla en una revista, hacerse un póster, la puede utilizar porque es de dominio público. La puede utilizar porque es de dominio público, siempre reconociendo que la obra es de esa persona, porque esos derechos no se pierden, los derechos morales no se pierden. O sea, siempre hay que reconocer que la obra es de ese artista que la creó. Y por supuesto, la obra no puede ser mutilada, no puede ser utilizada incluso en forma que afecte a la moral, las buenas costumbres, porque de hecho hay regulaciones internacionales que establecen que los estados son llamados, una vez que la obra está en dominio público, son también llamados a conservar, a proteger esas creaciones intelectuales, y es por eso que también hay normas patrimoniales, o sea, cuando la obra es reconocida patrimonio de un estado determinado, ya esa regulación está por encima de lo que es el derecho de autor, porque el interés cultural, el interés estatal en pos de la protección de la obra va más allá del creador. Okay. O sea, ya tiene un sentido social, un sentido, digamos, más colectivo. Yo tengo una pregunta, se me ocurre entonces una pregunta. Cuando hablamos de es la imagen sale a la luz pública o la imagen es utilizada por primera vez, entonces está sujeta a estas leyes. Mientras tanto, no. Exacto. Ahora, estamos hablando en cualquier medio. Está hablando, por ejemplo, yo uso mi foto en Facebook, yo uso mi foto en Instagram, yo uso mi foto en una galería. Ya a partir de ese momento empieza a contar el tiempo. Es que la comunicación pública supone, o sea, el derecho de divulgación es la primera, o sea, es un derecho moral y es el derecho que tiene el autor de divulgar o no la obra, o sea, de ponerla en conocimiento público. Y el derecho de comunicación pública, que en el caso de la fotografía es lo que estamos hablando, o sea, la comunicación pública a través de, digamos, los medios tecnológicos estos de las redes sociales, o la comunicación pública a través de la exposición en una galería, en una muestra personal, o sea, que están más relacionados con que el público accede de manera directa y personal a la obra. En el caso de la utilización, sí, dime. Continúa, en el caso de la utilización. No, en el caso de la utilización de la obra en el entorno digital, en las redes sociales, tiene una, o sea, la manera de dar a conocer la obra es tan ilimitada porque puede llegar a cualquiera.
puede llegar a cualquiera, y es por eso que entonces la apropiación y la transgresión de los derechos en este entorno es mucho más fácil. Es mucho más Ok, fácil. entonces ahí es entonces el momento en que uno tiene que registrar su imagen. A ver, el registro en materia de derecho de autor no es obligatorio. Ok. Ya, Entonces, ya. ¿por qué uno registra la imagen? Es que, mira, el registro no es obligatorio, pero es una manera que tiene el creador de cualquier manifestación artística, literaria, científica, es la manera que tiene el creador de, digamos que resguardar su condición de autor de la obra para que, o sea, tiene una prueba más para demostrar que él es el autor de la obra. Okay. Digamos que no es obligatorio, pero te ayuda en un momento donde haya alguna circunstancia en la que haya una discusión o un litigio relativo a los derechos de autor, tú cuentas con una prueba más de que tú eres el autor de la obra, con independencia de todas las que están establecidas en la ley, como son las pruebas documentales, testimoniales, en fin, que te pueden ayudar a corroborar que tú eres el creador. En el caso de la fotografía, bueno, disculpa, en el caso de la fotografía, cuando la fotografía no se hacía digital, que se hacía analógica con o sea, que la cámara, el rollo, tener esa película era la prueba fehaciente, pero incluso tú podías vender la película, porque la película constituía también un soporte. Entonces, ahí también había una discusión, porque el propietario del soporte no necesariamente era el autor, aunque fuera el rollo fotográfico. En fin, ahí... Ahora, te entiendo. Ahora lo que pasa es que ahora las personas, los fotógrafos, tomamos imágenes en formato RAW o negativos digitales. Y tener un archivo RAW es una prueba de que tú tienes el original. Por eso es tan importante a veces, y se lo digo a los fotógrafos, es tomar imágenes en RAW. Yo sé que muchos fotógrafos tienen otro sistema de trabajo y trabajan con JPG, que es válido también, es válido igual, por supuesto. Pero si pensamos en temas de derechos de la imagen nuestra y con protegernos, cuando tenemos un archivo RAW, tenemos la certeza de que tenemos, digamos, una película. La matriz. O sea, la tiene matriz. Una matriz. Sí, porque importante es que la fotografía es, además de una obra en sí misma, es una técnica de reproducción. Entonces, exacto, tú de una imagen puedes sacar tantas copias te interese, ya sea para comercializar, ya sea para comunicar al público, o sea, y es por eso, yo creo que esto es una opinión muy personal, lo compartía con una amiga profesional el otro día, yo creo que esta regulación diferente en la vigencia de la protección para la fotografía y para la obra artesanal. La obra artesanal está relacionado con eso, con valorar la obra fotográfica y la artesanía más que como una creación intelectual original, con esa peculiaridad que tienen de ser además una obra de reproducción en serie. Entonces, es muy probable que haya sido esa la razón, y esto te estoy diciendo mi opinión, o sea, como todo lo que te he dicho, una especulación. Exacto, una especulación. Sí, tú desglosas elementos. Ese pudiera ser el razonamiento lógico de haberle concedido una vigencia de protección menor. En Cuba, ¿cuál es el procedimiento para registrar una imagen? La imagen se llevaba antes en un CD y con eso se dejaba
la información, se hacía una información por escrito, como una especie de compilación de todas las imágenes, una descripción de cuántas fotografías eran, si eran a color o en blanco y negro, si representaban una serie, cuál era el título de la serie, en qué formato estaban, por ejemplo, si eran fotografías en formato, en película, o sea, en formato de película, Analógico. si tú no dejabas allí el rollo, o sea, ese formato analógico tú no lo dejabas allá, tú llevabas una impresión de la fotografía y eso era lo que se dejaba en el Centro Nacional de Derecho de Autor con esa descripción. A eso me quería preguntar. Era en ese centro, esa era la única institución que existe en Cuba para registrar imágenes, o en Cuba, que en tu conocimiento, ¿cuántas instituciones existían para registrar imágenes y para proteger la imagen? A ver, para proteger la imagen por la vía del derecho de autor, solo el Registro Nacional de Derecho de Autor. Pero existen otras instituciones en Cuba donde hay archivos de información, y estamos hablando de información fotográfica. O sea, hay archivos fotográficos en los periódicos, o sea, en la sede o sea, en la sede de los periódicos en Cuba, hay archivos fotográficos en la Fototeca de Cuba, hay archivos fotográficos en la entidad de gestión colectiva, ADAVIS, que era la encargada, o sea, porque todavía existe, la encargada de administrar los derechos de autor de los cubanos en Cuba y en el exterior. Y hay archivos fotográficos probablemente en otras instituciones como el Archivo Histórico del Consejo de Estado, que son, o sea, son entidades que están creadas para salvaguardar la memoria fotográfica de Cuba. Y funciona como un registro de la imagen. Pero para la protección del derecho de autor, solo el Centro Nacional de Derecho de Autor. El resto de las entidades que tienen registros fotográficos tienen otra finalidad, o sea, conservativa, de memoria histórica, pero no para la protección del derecho de autor. Una pregunta. ¿Las imágenes que se registran en Cuba hoy están protegidas internacionalmente? No, el derecho de autor, el registro es territorial, o sea, tú estás registrando la obra y esa obra, para que tenga una protección internacional, tú tienes que reconocer, o sea, en el caso del derecho de autor, tú tienes que establecer un contrato con las entidades de gestión colectiva que administran los derechos en el mundo entero. Y entonces, a través de estas entidades es que tú puedes proteger tu obra, porque estas entidades, además de darte información respecto de la protección, de darte a conocer, porque entre otras funciones también tienen, o sea, tú formas parte de un catálogo, y cuando cualquier institución necesita, por ejemplo, fotografía, no sé, de un retratista, y hay fotógrafos que están reconocidos como muy buenos retratistas, bueno, mira, este pertenece a mi catálogo y hace este tipo de obra, y yo tengo esta colección, no sé, de modelos que te pueden servir para hacer una propaganda X. Todo esto que te estoy diciendo es Pero existe una institución en Cuba. ¿Existe alguna institución en Cuba en la que uno pueda registrar para protegerse internacionalmente? ADAVIS, que es la Agencia de Derechos de Autor de las Artes Visuales. Sí. Ahora que estamos hablando de instituciones y protección y cosas así, ¿qué cosa es el registro del creador? Es común, déjame comentarte, es común en mis conversaciones con otros fotógrafos, otros artistas en este mismo espacio, que el nombre
del registro del creador sea recurrente. Ya. Todo el mundo habla de él, hablan de él con espanto, puedo decirlo así. Y yo quiero que tú me expliques entonces qué cosa es el registro del creador. A ver, mira, el registro del creador, y te voy a buscar aquí la norma, porque para que tengas claro que o sea, el registro del creador fue justamente constituido, vamos a buscarlo acá, el decreto ley 106, que es que es la condición laboral y comercialización de las obras del creador de las artes plásticas y aplicadas. Este decreto, que es el 106 del año 88, establece la condición laboral del creador artístico, donde se incluye el creador de las artes visuales y, por supuesto, el fotógrafo queda incluido dentro de este sistema. Este decreto tiene, a ver, en Cuba yo creo que por la condición protectora del Estado socialista, busca establecer, digamos que un mínimo de condiciones para todas las personas que se desempeñan dentro de cualquier sector y especialmente dentro del sector de la cultura, donde no, a ver, el trabajador del sector de la cultura, el artista, no necesariamente tiene que estar vinculado laboralmente, porque tú no estás creando para nadie de manera permanente, o sea, tú no trabajas en lo que es reconocido como un trabajo cotidiano y profesional, una labor de oficina, administrativa, o sea, el creador está constantemente creando y hace esta actividad de manera espontánea. Entonces, el registro del creador, además de establecer un mecanismo para controlar las personas que están graduándose de las escuelas de arte, las personas que están desempeñándose realmente en actividad, porque a lo mejor te gradúas de la escuela de arte, pero no te desempeñas como artista, decidiste dirigirte hacia otro camino desde el punto de vista profesional. Entonces, yo creo que el registro del creador viene a establecer la posibilidad de tener un control de quiénes son los graduados de las escuelas de arte que están desarrollando una actividad artística. Además, les está facilitando las condiciones para, digamos, acceder a la compra de determinados materiales que son necesarios y cuando te hablo, cuando te hablo de este control o esta posibilidad de acceso a las compras de los materiales, te estoy hablando de lo ideal. Para eso fue creado, o sea, que no funcione de esa manera o que no permita llegar a obtener estos beneficios, ya esos son otros 20 pesos. Pero Sí, exacto. o sea, yo creo que ese era el sentido, porque incluso el registro del creador está, o sea, se creó para llevar este control de los graduados que estaban realizando la actividad profesional y artística, pero incluso hay artistas que no se han graduado de escuelas de arte y que pertenecen al registro del creador porque excepcionalmente se consideran que tienen el nivel de calidad requerido. Esta es una diferencia con el registro del derecho a autor, porque el registro del creador va más a la parte profesional del artista, a la parte de la calidad de la creación de la obra. El derecho a autor no entra, o sea, el derecho a autor protege la creación,
No importa no la calidad. si es de calidad o no. No Entonces, importa ahí me viene si otra pregunta. no importa si estéticamente para ti es buena o no. O sea, protege cualquier creación del intelecto. Ok, esto me hace pensar en una cosa. Entonces, hay mucho debate con respecto a la validez de un espacio como de una institución o una, pues se puede llamar institución, el registro creado se puede llamar una institución. Sí, es una institución. Los artistas se quejan de que no son reconocidos, si no tienen un aval o si no están inscritos dentro de este registro, no pueden comercializar su obra como artista. Por supuesto, es muy decir quién es artista o valorar la calidad de una pieza, de un artista o no, es algo muy subjetivo, porque Sí. tú misma me contamos el caso de Ronnie Batista. Sí, de hecho, Que es ahí un ejemplo. contactamos. Ahí fue contactamos. Para que vean lo que es la maravilla de. Porque yo siempre hablo de sentido de comunidad. Yo, en la entrevista a Ronnie Batista, fue donde yo pude contactar con Sureli. A Sureli yo la conocía cuando yo trabajaba en Cuba y la vi dando conferencias sobre derechos de propiedad intelectual. Y yo rogaba porque me apareciera alguien y ella apareció. O sea, ese es el sentido de comunidad. Entonces, con Ronnie pasó algo parecido. O sea, no querían reconocer su obra. No querían O sea, registrarla porque no querían registrarla. O sea, una cosa es el reconocimiento de la obra, disculpa pero bueno, para que sí, no haya perfecto. confusión. Una cosa es el reconocimiento de la obra y otra cosa es el registro de la obra en el Registro Nacional de Derecho a Autor. O sea, la obra de Rodney, aunque no estuviera registrada en el registro del derecho a autor, está protegida por el derecho a autor, porque es una creación producto de su actividad intelectual y una vez que está exteriorizada, deja de ser una idea, porque o sea, el derecho a autor no protege las ideas, protege la exteriorización del pensamiento. En el caso de Rodney, sí, hubo un conflicto de criterios. Yo creo que el conflicto estaba más bien relacionado, lo conversamos en aquel momento, con la estética de la obra de Rodney, lo transgresora que es la obra de Rodney, lo original, porque aunque sea para algunas personas grotesca, o sea, es una obra original, es una obra que realmente refleja la actitud creativa de él. Y bueno, en aquel momento, justamente eso fue lo que primó, o sea, que a ti, la conversación fue así, que a ti no te guste la obra, que a ti te parezca grotesca, no te corresponde, o sea, a ti no te corresponde hacer esa valoración, porque no estás ahí para eso. Si la obra es original, si la obra es creativa y si la obra está dentro de las manifestaciones del intelecto que están protegidas por el derecho de autor, tú le tienes que dar protección, o sea, tú tienes que admitir el registro. O sea, ese funcionario trabaja para una institución. En aquel momento trabajaba en el Centro Nacional de Derecho de Autor, sí. Sí, pero ese funcionario trabaja para una institución. Nos entendimos Claro. porque además en el Centro Nacional de Derecho de Autor la mayoría que trabajábamos en la oficina del registro y en la oficina jurídica éramos abogados. Y yo creo que por ahí partía a ver, estaba también el cuestionamiento de dónde Rodney sacaba los materiales para utilizar. O sea, estamos hablando de fotografías de muertos. Cadáveres. Entonces, sí, exacto, de cadáveres. Cadáveres Pero, que se hacía, él hacía instalaciones y no sé qué, y después hacía la fotografía. Pero ahí estaba un cuestionamiento que iba más allá de la parte técnica del derecho de autor, porque ya estábamos entrando a analizar si los cadáveres él los conseguía en una escuela de medicina o de qué manera, o sea, ya estábamos yendo como si nosotros fuéramos policía, no sé. Yo creo que en ese momento
hubo cierto, yo creo que como que inexperiencia. Lo que más había era inexperiencia. Yo creo que lo que más había era inexperiencia, y por suerte nos entendimos, por suerte llegamos a un consenso y la obra de él se registró. Yo quiero hacerte una pregunta. Esas cosas pasan. Yo quiero hacer una pregunta. O sea, todos somos seres humanos. Los seres humanos, la sociedad funciona con seres humanos, afortunadamente. O sea, las interpretaciones, exacto, las interpretaciones que hace cada persona que está en un rol de poder son importantes a la hora de interpretar la ley. O sea, la ley también tiene ese problema de que son personas que interpretan la ley y que lo ven de un modo. Claro, aunque mira, aunque se establecen principios generales para la interpretación de la norma, como por ejemplo está la interpretación literal, está la interpretación de la norma de acuerdo a la moral, de acuerdo a lo que en la práctica se estima con relación a eso que está regulando. También el tema subjetivo tiene un peso enorme en la interpretación de la norma. Porque mira o sea, yo te estoy diciendo a ti al principio que yo considero que el hecho de que la obra fotográfica y la obra de artesanía esté protegida por menos tiempo es relegar este tipo de obras y no lo encuentro justo. Yo tampoco. Y muchos de los que están escuchando no lo encuentran justo. Déjame volver, antes de terminar este primer segmento nuestro de entrevista, a la parte del registro del creador. El registro del creador hoy es una herramienta de control, de censura o un facilitador legal. Mira, puede ser incluso todas las tres. Puede ser incluso las tres. En primer lugar, el creador en Cuba, hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera los autores audiovisuales podían crear de manera independiente, o sea, podían negociar directamente con las entidades. Tenían que hacerlo a través de asociaciones, de agencias de representación. Así funciona en estos momentos el tema en Cuba, para los artistas visuales, donde se incluyen los fotógrafos. Entonces, en ese sentido... Eso es único en Cuba, ser representado por otro, hacer este tipo de negociación a través de otra empresa. ¿Es único de Cuba? Estoy casi segura que no, que en Cuba no es donde único se hace. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen asociaciones de artistas en los Estados Unidos para la contratación de los artistas para trabajar en la filmografía, en todo lo que es materia audiovisual. Estoy segura que no. Lo que pasa es que en Cuba, si tú no perteneces a alguna agencia o a alguna entidad que está creada para servir de puente entre el utilizador de la obra y el creador, no puedes hacer nada con tu obra porque no puedes negociarla directamente. O sea, tú tienes que hacerlo a través de estas agencias. Yo creo que el registro del creador, algunas galerías, el mismo Adavis, tenían esa función de facilitador para que el creador tuviera la oportunidad de poder negociar su obra. Censura hay en el mundo entero. Y estamos pasando por la parte de la subjetividad. O sea, siempre va a haber alguien que te diga, ay, no, a mí me parece que él no tiene calidad para pertenecer al registro del creador. O sea, eso ha existido, existe y existirá, salvo que cambien las regulaciones en ese entorno. Y de control, la propia ley lo dice. La ley dice que el registro del creador es para controlar, o sea, sí, un mecanismo de control. Entonces, a mí me sucede una cosa, y es que, espérate, tengo un feedback. Ahí me sucede una cosa, y es que yo pienso,
estas instituciones entonces deciden si tú eres un artista o no. Te voy a decir mi experiencia donde yo vivo hoy. No, yo no creo que decidan, espérate, discúlpame, yo no creo que decidan si tú eres un artista o no. Yo creo que deciden si tu obra va a trascender o no, si tú vas a tener la oportunidad de darte a conocer o no. Y eso pasa por, o sea, lo viví en el Consejo de la Plástica, en las diferentes, cuando se estaban preparando las exposiciones, porque yo ahí, se me olvidó decirte, yo no trabajaba como abogada en el Consejo de la Plástica, yo trabajaba en la dirección de programación, en la dirección de programación. Entonces, yo veía cómo se definía qué programa se iba a seguir en una galería, cuál era el artista que iba a exponer, y pasa por muchos criterios. Ok, pero voy a poner un ejemplo que no es secreto porque estuvo aquí en uno de mis programas y quería decir que Dime, sí. voy a poner un ejemplo que no es secreto porque estuvo aquí en mi programa y en el programa y es May Reguera. May Reguera no es aceptada en el registro del creador. Sin embargo, por lo tanto, ella no puede comercializar su obra como artista en una galería. O sea, fíjate, voy en contradicción con lo que me estás diciendo con respecto al... Esto es un problema legal que, por supuesto, abogado, yo no. Yo trato de buscar la respuesta en ti y muchos de los que nos están viendo están tratando de buscar en ti una respuesta. Mike no puede comercializar su obra en una galería porque no pertenece al registro del creador. Sin embargo, Mike es cuentapropista y puede vender su fotografía como cuentapropista. Honestamente, para mí me parece absurdo. O sea, y en esto viene la experiencia que tengo yo aquí. A mí nunca nadie me ha preguntado para exponer si yo soy artista o no, o para vender mi obra si yo soy artista o no. Yo pago mis impuestos. Simplemente. Claro, porque mira, tu relación o sea, tu relación en los Estados Unidos como artista, tú eres independiente. Tú, como acá en Chile, tú haces inicio de actividades, te voy a poner el ejemplo chileno, que es el que conozco. Tú haces el inicio de actividades y dentro del inicio de actividad hay una categoría así de un montón de formas de desarrollar una actividad de cualquier tipo que existe, como persona natural y como empresa. Y tú, pagando tus impuestos, negocias con cualquiera, sin distinción de ningún tipo. Yo, por ejemplo, tengo inicio de actividades dentro de la asesoría legal. Yo no tengo legalizado, o sea, yo no he revalidado mi título acá en Chile, pero en materia de propiedad intelectual yo puedo asesorar. O sea, con toda la experiencia, con todo el trabajo que yo he realizado y con el arroz con mango que tengo entre las normas chilenas y las normas cubanas, sí, yo puedo brindar asesoría jurídica. Yo no puedo litigar, pero yo puedo decirle a alguien, puedo redactar contratos, en fin. Eso mismo pasa, o sea, eso pasa en el mundo entero, pero en Cuba, el artista no puede negociar de manera directa con relación al tema de la fotografía y eso que me estás comentando, que como cuentapropista puede comercializar su obra, me llama la atención porque la actividad del fotógrafo por cuenta propia está bien delimitada a fotografías en 15, cumpleaños, actividades más bien privadas. Entonces, sí, no, incluso puede hacer fotografía comercial, publicitaria. Claro, pero fíjate que está dentro de un entorno que va, o sea, es un entorno porque la fotografía publicitaria no es, digamos, la fotografía creativa. O sea, es una clasificación loca, es una clasificación loca, porque fotografía es fotografía, sea privada, sea documental, sea fotoreportaje, o sea, clasificarla, yo encuentro que ahí hay un tema
Si tú lo que quieres es, con el registro del creador, tener el control de quiénes son graduados de escuelas de arte, bien, perfecto, o sea, está muy bien. Pero o sea, la aptitud con P para ser fotógrafo, el ojo ese artístico de tomar una buena fotografía, no necesariamente nace por los estudios en una escuela de arte. Hay quien viene con ese chip ya incorporado y es un genio. Pregunto entonces, ¿tú crees que una institución como el registro del creador, ya para dejarlo aparte, como la tortuga la aerodinámica, dejarlo atrás, Sí. dejarlo atrás, ¿tú crees que es una herramienta obsoleta hoy en nuestro país? Ya te digo, si el objetivo es tener estadísticamente un control de los graduados de las escuelas de arte, bien, es una institución del Ministerio de Cultura que además rige la política cultural del país, bien, perfecto. Pero hay otras condiciones, o sea, hay otras formas de garantizar también derechos como el derecho de los trabajadores a la seguridad social, que aquí yo como independiente también lo tengo a través o sea, con el pago de mis impuestos yo tengo mi derecho a la seguridad social. Quizás en Cuba habría que hacer algo distinto. Y que no tuviera que ser a través de estas entidades del Ministerio de Cultura, pero bueno, no soy yo quien dicta la política cultural del país ni nada por el estilo. Ya te expliqué al principio que yo creo que esto tiene relación con deber de cuidado que el Estado cubano tiene respecto de todos sus ciudadanos y en el marco de la creación artística vinculado a este interés social que prima en todo lo que se hace en Cuba, yo creo que por ahí va todas estas regulaciones, todas estas entidades que buscan de alguna manera crear condiciones para el artista para que se pueda desempeñar, digamos que con la libertad creativa más, o sea, con la mayor libertad creativa posible. Que no se logre, ya te expliqué, son otros 20 pesos. O sea, yo creo que ese es como nos gusta decir mucho a los abogados, el espíritu del legislador. Pero del espíritu del legislador a lo que pasa en la vida real, a lo que pasa en la práctica, en el diario del cubano, ya esos son otras palabras. Entonces, vamos a dejar este programa aquí por hoy. Vamos a hacer un corte. Vamos a vernos entonces la semana que viene con la magia del video. Vamos a transmitirnos de hoy y ahora a la semana que viene. Entonces, déjame despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí compartiendo este espacio con nosotros. Yo soy Alain Gutiérrez, este es el Ciclo Plandarí y este es un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma de OnCuba. No lo deje de ver la semana que viene porque Sureli nos va a seguir explicando y nos va a seguir hablando acerca de la propiedad intelectual y el derecho de la imagen para nosotros los fotógrafos. Importante. Nos vemos entonces en la próxima aventura.